El comunicador de Jake Morrison crujió con electricidad estática mientras las luces rojas de emergencia parpadeaban por toda la estación espacial Nueva Esperanza. La voz de Lisa Carter llegó entrecortada desde el laboratorio de xenobiología, pero sus palabras helaron la sangre del comandante. Los especímenes han escapado. Jake, no son lo que pensábamos. Morrison corrió por los pasillos metálicos, sus botas resonando contra el suelo mientras el sistema de ventilación emitía sonidos extraños. Había bromeado esa mañana con Lisa sobre los nuevos organismos que habían encontrado en el planeta Kepler 42b, diciéndole que parecían demasiado perfectos para ser reales. Entonces dime que sí, pero de verdad había susurrado ella con una sonrisa nerviosa. Ahora esas palabras adquirían un significado completamente diferente. Al llegar al laboratorio, encontró las puertas de seguridad abiertas de par en par. Los contenedores especializados yacían vacíos, sus sellos rotos desde adentro. Lisa estaba oculta detrás de un escritorio, su rostro pálido como la luna artificial que iluminaba la estación. No son solo organismos, Jake, son inteligentes. Estaban fingiendo estar dormidos. Los monitores mostraban las grabaciones de seguridad de las últimas horas. Las criaturas, que parecían pequeñas esferas de luz azul, se habían estado comunicando entre ellas usando patrones lumínicos complejos. El doctor Ryan Phillips, el xenobiólogo principal, había estado observando fascinado sin darse cuenta de que estaba siendo estudiado también. ¿Dónde está Phillips?, preguntó Morrison, mientras revisaba su arma. Desapareció cuando comenzaron a moverse. Las luces de la estación se apagaron completamente, dejándolos en la oscuridad total. Solo los resplandores de emergencia proporcionaban una iluminación tenue y fantasmal. En el silencio pudieron escuchar un zumbido suave pero constante que parecía venir de todas partes a la vez. El comunicador de Morrison cobró vida nuevamente. Era la voz del teniente Kevin Brooks desde la sala de control. Comandante, tenemos un problema mayor. Los organismos no solo escaparon, se están reproduciendo y están aprendiendo sobre nosotros muy rápidamente. En las pantallas del laboratorio, las cámaras de seguridad mostraban las criaturas moviéndose por los conductos de ventilación como una corriente de luz líquida. Cada vez que encontraban un nuevo sistema o dispositivo, se detenían para examinarlo y luego continuaban con mayor eficiencia. Morrison se dio cuenta de que no estaban lidiando con simples formas de vida. Estas criaturas eran exploradores, posiblemente scouts de algo mucho más grande, y habían estado esperando pacientemente la oportunidad perfecta para actuar. ¡Lisa! ¡Necesitamos evacuar la estación ahora mismo! Pero antes de que pudiera responder, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear en patrones específicos. Los mismos patrones que habían observado en las grabaciones de seguridad. Las criaturas no solo habían aprendido a controlar los sistemas de la estación. Morrison comprendió con horror que su broma matutina había sido profética. Las criaturas realmente eran demasiado perfectas para ser reales, porque no eran de este mundo en absoluto. Eran la vanguardia de algo que había estado esperando mucho tiempo para hacer contacto con la humanidad. Y ahora, finalmente, habían encontrado su oportunidad. El zumbido se intensificó, y Morrison supo que el tiempo se había agotado. Lo que había comenzado como una misión de exploración científica se había convertido en algo mucho más peligroso, algo que cambiaría el destino de toda la humanidad para siempre. Morrison agarró la mano de Lisa mientras las criaturas comenzaban a manifestarse físicamente a su alrededor, sus formas brillantes llenando el laboratorio con una luz que no parecía completamente natural. La verdadera aventura apenas comenzaba. La estación espacial Nueva Esperanza temblaba violentamente, mientras Jake Morrison y Lisa Carter corrían por los pasillos principales. El zumbido de las criaturas se había convertido en una sinfonía compleja que reverberaba a través de las paredes metálicas. Morrison podía sentir que no era solo ruido, sino comunicación a un nivel que los humanos apenas podían comprender. Kevin Brooks los interceptó en el cruce principal, su uniforme empapado de sudor y sus ojos llenos de pánico controlado.
El teniente había estado monitoreando los sistemas de la estación desde la sala de control, y lo que había descubierto era aún más perturbador que la fuga inicial de los especímenes. Comandante, han infectado nuestros sistemas de navegación. La estación está cambiando de curso por sí sola. Morrison consultó su dispositivo portable y confirmó las peores sospechas. Nueva Esperanza se estaba moviendo hacia el espacio profundo, alejándose de las rutas comerciales conocidas y dirigiéndose hacia una región que los mapas estelares mostraban como territorio inexplorado. ¿Hacia dónde nos llevan?, preguntó Lisa mientras observaba las lecturas. No lo sabemos, pero sea donde sea, no será bueno para nosotros. Las criaturas de luz azul comenzaron a aparecer en los pasillos, flotando a diferentes alturas y formando patrones geométricos complejos. No parecían hostiles en el sentido tradicional, pero su presencia era definitivamente invasiva. Morrison notó que dondequiera que aparecían, los sistemas de la estación funcionaban de manera más eficiente. Están mejorando nuestros sistemas, observó Brooks. Como si nos estuvieran preparando para algo. El doctor Ryan Phillips apareció súbitamente al final del pasillo, pero algo en su apariencia había cambiado. Sus ojos brillaban con la misma luz azul de las criaturas, y se movía con una gracia que no era completamente humana. Cuando habló, su voz tenía un eco extraño, que parecía venir de múltiples fuentes. No teman. Han venido a ofrecernos una oportunidad única. Morrison levantó su arma, pero Phillips levantó una mano en señal de paz. Las criaturas a su alrededor pulsaron con una luz más intensa, y de repente, Morrison pudo entender sus patrones de comunicación. No era solo coincidencia, se dijo cuenta. Las criaturas estaban modificando su percepción neural. ¿Qué quieren de nosotros?, demandó Morrison. Phillips sonrió, pero la expresión parecía pertenecer tanto a él como a las criaturas que lo rodeaban. No somos prisioneros, Jake. Somos embajadores, y ellos necesitan nuestra ayuda. En las pantallas cercanas comenzaron a aparecer imágenes que ningún humano había visto antes. Sistemas estelares distantes, mundos que desafiaban toda comprensión de la física. Las criaturas, explicó Phillips, eran exploradores de una confederación galáctica antigua. Habían estado observando el desarrollo de la humanidad durante siglos, esperando el momento adecuado para hacer contacto. Pero algo había cambiado. Una amenaza que venía desde fuera de la galaxia había acelerado sus planes. Necesitan que la humanidad se una a su alianza, pero primero necesitan estar seguros de que somos dignos. Morrison bajó su arma lentamente. La información que estaba recibiendo directamente en su mente era abrumadora, pero también emocionante. La humanidad no estaba sola en el universo, y había una oportunidad de unirse a algo mucho más grande. Pero también había un precio. Somos humano. Jake, puedo sentir lo que están pensando. No es solo una invitación, es una prueba. ¿Y si fallamos? No terminó la frase, pero Morrison entendió. La humanidad no podía demostrar que era capaz de evolucionar más allá de sus limitaciones actuales. Sería considerada una amenaza potencial para la galaxia. Las criaturas comenzaron a fusionarse, formando una entidad más grande que llenó todo el pasillo. Cuando habló, su voz resonó directamente en las mentes de todos los presentes. La elección es suya, humanos. Evolucionen con nosotros o permanezcan aislados para siempre. Pero decidan rápido. El enemigo que viene no distingue entre especies aliadas y especies primitivas. Morrison se dio cuenta de que su broma matutina había sido más profética de lo que había imaginado. Lisa había susurrado esas palabras, entonces dime que sí, pero de verdad sin saber que muy pronto toda la humanidad tendría que dar esa misma respuesta a una pregunta que cambiaría todo. The creature's words echoed through Jake Morrison's mind as he stood in the transformed corridor of New Hope Station. The metal walls now pulsed with veins of blue light, and the air itself seemed to shimmer with possibilities. Lisa Carter squeezed his hand tighter, her scientific mind racing to process the implications of what they were experiencing. Kevin Brooks stepped forward, his military training warring with the wonder in his eyes. Commander, we need to establish contact with Earth Command.
They need to know what's happening here. But as Brooks reached for his communication device, the entity's light intensified and suddenly they could see beyond the station's walls. Space itself had transformed around them. Instead of the familiar star patterns they knew, vast networks of light connected distant galaxies like neurons in a cosmic brain. Your Earth command cannot help you now. The entity communicated without words. You are beyond their reach, in a space between spaces, where decisions that affect entire civilizations are made. Phillips, still glowing with the blue light but maintaining his human consciousness, gestured toward the viewing ports. Jake, look outside. Really look. Morrison approached the nearest viewport and gasped. Massive structures floated in the void around them, each one larger than Earth's moon. Ships, if they could be called that, moved between them like schools of luminescent fish. And in the distance, something dark and terrible approached, swallowing stars as it moved. That is why we needed to accelerate contact, the entity explained. The Devourers have found your galaxy. They consume not just matter, but possibility itself. Every world they touch becomes a void, where nothing new can ever exist. Lisa's scientific training kicked in despite the overwhelming circumstances. How long do we have in your time measurement? Perhaps 50% of your years before they reach your solar system. But time is relative when dealing with threats that exist outside normal space-time. Morrison felt the weight of command pressing down on him, but this was unlike any decision he had ever faced. He was being asked to speak for all of humanity, to make a choice that would echo through generations. What exactly are you asking of us? He demanded. The entity's form shifted, showing them images of other species that had faced the same choice. Some had accepted the Confederation's offer and thrived, their civilizations expanding beyond single-star systems to span galaxies. Others had refused and remained isolated, eventually falling to the Devourers or other cosmic threats. We ask for partnership, not subservience, the entity clarified. Your species shows unique potential. Your capacity for adaptation, creativity, and stubborn persistence in the face of impossible odds is rare in the galaxy. But you must evolve beyond your current limitations. Brooks interrupted. What kind of limitations? Your tendency toward self-destruction, your inability to think beyond individual gain, your fear of the unknown. These traits served you well during your evolution, but now they threaten not just your survival, but your ability to contribute meaningfully to the galactic community. Phillips stepped closer, his hybrid nature allowing him to translate concepts that existed beyond human language. They are not asking us to stop being human, Jake. They are asking us to become more than human while staying true to what makes us who we are. Morrison looked at his crew, these people who had trusted him to lead them on what should have been a routine scientific mission. Now their decision would affect every person who had ever lived or ever would live on Earth. Show us, Morrison said finally. Show us what we could become. The entity's approval washed over them like warm sunlight. Suddenly, they found themselves experiencing memories that weren't their own. They lived through the evolution of dozens of species, felt the joy of civilizations reaching beyond their home worlds, experienced the harmony of minds working together across vast distances. But they also felt the terror of the Devourers' approach, the despair of worlds that had chosen isolation only to face extinction alone. The transformation is not without risk, the entity warned. Some individuals cannot adapt to the enhanced consciousness required for galactic citizenship, and once begun, the process cannot be reversed. Lisa looked at Morrison with eyes that reflected starlight. Jake, remember what you said this morning? About things being too perfect to be real. Morrison nodded, the memory seeming like a lifetime ago. Maybe perfect isn't real, she continued, but maybe real can become perfect if we're brave enough to try. The entity waited patiently as Morrison wrestled with the decision. Around them, the cosmic structures continued their ancient dance. In the distance, the darkness continued its inexorable approach. Finally, Morrison straightened his shoulders and spoke with the authority of someone who had accepted an impossible responsibility. We'll need to return to Earth first.
Humanity deserves to make this choice collectively, not through representatives they never chose. Impossible, the entity responded. The transformation must begin here, with you, to prove that humans can successfully adapt. If you succeed, then we can approach your world. If you fail. The implication hung in the air like a sword. Morrison closed his eyes, thinking of every person on Earth, every child who deserved a chance at a future among the stars. When he opened them again, his resolve was absolute. Then we become the test case for our entire species, he said quietly. God help us all. La entidad de luz azul pulsó con lo que Jake Morrison interpretó como aprobación, pero también con algo más complejo, respeto. El comandante había tomado la decisión más difícil de su vida, no solo por él mismo, sino por toda la humanidad. Lisa Carter se acercó a uno de los paneles de control transformados, donde los instrumentos tradicionales habían sido reemplazados por superficies que respondían directamente al pensamiento. Al tocar la superficie, inmediatamente comprendió sistemas de navegación que abarcaban no solo el espacio tridimensional, sino dimensiones adicionales que la física humana apenas había comenzado a teorizar. Es como aprender un idioma que siempre supiste que existía, murmuró mientras sus ojos se iluminaban con comprensión. Kevin Brooks observaba nerviosamente las transformaciones que comenzaban a ocurrir en sus propios compañeros. El Dr. Phillips ya había mostrado signos de cambio. Pero ahora, Lisa también exhibía capacidades que desafiaban la comprensión normal. Comandante, con respeto, creo que deberíamos establecer protocolos para lo que está sucediendo. Morrison asintió, pero se dio cuenta de que los protocolos militares tradicionales eran inadecuados para su situación actual. Estaba navegando en territorio completamente inexplorado, no solo físicamente sino evolutivamente. La entidad comenzó a comunicar información directamente a sus mentes, pero de manera gradual para evitar una sobrecarga neurológica. Morrison aprendió que la Confederación Galáctica había estado monitoreando el progreso humano durante milenios, fascinados por la capacidad única de la humanidad para adaptarse y prosperar en condiciones aparentemente imposibles. Su especie es inusual, explicó la entidad. La mayoría de las civilizaciones desarrollan o una capacidad tecnológica excepcional o una evolución psíquica avanzada. Los humanos han mostrado potencial para ambas, pero también han mostrado una tendencia preocupante hacia la autodestrucción. Phillips, ahora funcionando como un intérprete entre las dos formas de conciencia, elaboró. Hemos visto especies que dominaron la fusión nuclear solo para destruir sus mundos natales. Hemos visto otras que desarrollaron telepatía universal, pero se volvieron tan introspectivas que perdieron la motivación para explorar o crear. ¿Qué nos hace diferentes?, preguntó Lisa mientras manipulaba controles que parecían responder a sus intenciones antes de que las formara completamente. Tu persistencia paradójica. Los humanos pueden sostener ideas contradictorias simultáneamente y encontrar formas de hacer que ambas funcionen. Es una forma de pensamiento cuántico que la mayoría de las especies nunca desarrolla. Morrison comenzó a sentir cambios en su propia percepción. Los límites entre su conciencia individual y algo más grande comenzaron a difuminarse, pero en lugar de sentirse perdido, se sintió más completo. Podía sentir las mentes de su tripulación, las vastas inteligencias de la Confederación, e incluso ecos de la amenaza. Brooks finalmente sucumbió a la transformación, pero de una manera que reflejaba su naturaleza militar. Su nueva percepción se organizó como una red de comando y control, permitiéndole procesar información táctica a escalas galácticas mientras mantenía su enfoque en la protección de su equipo. Comandante, puedo ver la aproximación de los devoradores, reportó Brooks con una mezcla de maravilla y horror profesional. No son solo una amenaza física. Están deshaciendo la estructura misma de la realidad mientras avanzan. La entidad confirmó las observaciones de Brooks. Los devoradores representaban una forma de antiexistencia que consumía no solo materia y energía, sino las posibilidades mismas de lo que podría ser. Mundos enteros no solo morían bajo su influencia, dejaban de haber existido jamás. Por eso la Confederación necesita especies como la suya, explicó la entidad.
Su capacidad para crear nuevas posibilidades, para encontrar soluciones inesperadas, es nuestra mejor defensa contra una amenaza que niega la existencia misma. Morrison se dio cuenta de que la transformación no era solo sobre evolución personal, era sobre preparar a la humanidad para convertirse en guerreros de la posibilidad misma, defensores de la existencia contra fuerzas que buscaban reducir el universo a la nada. ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar a la Tierra?, preguntó. La entidad pausó, y Morrison pudo sentir consultas que se extendían a través de distancias inimaginables, mentes antiguas considerando factores que abarcaban eones. Si su transformación es exitosa, podemos comenzar el contacto inmediatamente, pero su mundo debe estar preparado para cambios que alterarán fundamentalmente la naturaleza de la civilización humana. Lisa se volvió desde la consola donde había estado aprendiendo a navegar por dimensiones adicionales. Que puedo ver rutas de regreso a la Tierra que no siguen el espacio normal. Podríamos estar allí en horas en lugar de meses, pero Morrison sintió la advertencia implícita en las palabras de la entidad. Regresar transformados significaría confrontar a la humanidad con su propia evolución potencial, forzando una decisión que la especie podría no estar preparada para tomar. Brooks consultó instrumentos que ahora mostraban información sobre amenazas que se aproximaban desde múltiples direcciones. Comandante, no creo que tengamos la opción de tomar las cosas despacio. Los devoradores no son la única amenaza. Hay otras fuerzas moviéndose hacia nuestro sector galáctico. Morrison cerró los ojos y sintió el peso de toda la historia humana convergiendo en este momento. Cada decisión, cada descubrimiento, cada acto de valor y creatividad había llevado a la humanidad a este punto de elección. Cuando abrió los ojos, brillaban con la misma luz azul que ahora compartía con sus compañeros, pero conservando algo únicamente humano en su núcleo. Entonces regresamos como embajadores de nuestro propio futuro. Decidió, y esperamos que la humanidad esté lista para escuchar lo que tenemos que decir. La transformación de Jake Morrison y su equipo se completó mientras la estación Nueva Esperanza navegaba por dimensiones que existían entre los pliegues del espacio-tiempo conocido. Lo que habían sido simples humanos, ahora eran algo nuevo. Embajadores de posibilidades que la humanidad aún no había imaginado. Lisa Carter había desarrollado la capacidad de percibir patrones matemáticos que describían la estructura fundamental de la realidad. Mientras trabajaba con los controles transformados de la estación, podía ver ecuaciones flotando en el aire que describían no solo dónde estaban, sino dónde podrían estar, y las infinitas variaciones entre ambos estados. Jake, creo que entiendo por qué nos eligieron, dijo mientras manipulaba controles que respondían a sus pensamientos. No somos solo adaptables. Somos creativamente destructivos. Vemos sistemas establecidos y automáticamente buscamos formas de mejorarlos o reemplazarlos completamente. Kevin Brooks había evolucionado hacia algo que podría describirse como un estratega cuántico. Su mente militar ahora podía procesar escenarios de combate que abarcaban no solo múltiples frentes, sino múltiples realidades simultáneamente. Observaba las aproximaciones de las diversas amenazas galácticas como un gran maestro de ajedrez, considerando movimientos en un tablero tridimensional. Comandante, he estado analizando los patrones de ataque de los devoradores. No atacan aleatoriamente, están siguiendo líneas de fuerza que conectan civilizaciones avanzadas, como si supieran exactamente dónde encontrar las amenazas más significativas para su existencia. El Dr. Phillips, ahora funcionando como un puente viviente entre la conciencia humana y la inteligencia de la Confederación, proporcionó contexto adicional. Los devoradores no son solo destructivos, explicó. Son selectivamente destructivos. Preservan civilizaciones que no representan amenazas para su dominio, pero eliminan completamente aquellas que podrían desarrollar la capacidad de resistirles. Efectivamente, Morrison absorbió esta información mientras sentía su propia evolución continuar. Su capacidad de liderazgo se había expandido más allá de comandar una tripulación humana. Ahora podía coordinar con inteligencias vastamente superiores, mientras mantenía su perspectiva fundamentalmente humana. La entidad de luz azul que ahora reconocía como una manifestación de la conciencia colectiva confederada
Hologramas llenaron el espacio alrededor de la estación, mostrando galaxias enteras donde los devoradores habían pasado, dejando vastas regiones de espacio donde las estrellas aún brillaban pero donde la posibilidad misma había sido drenada. Su galaxia, la Vía Láctea, era uno de los últimos refugios de lo que la Confederación llamaba potencial evolutivo dinámico, especies que no solo sobrevivían sino que continuaban creciendo, cambiando, creando nuevas formas de existencia. Por eso su especie es tan valiosa, comunicó la entidad. La mayoría de las civilizaciones se estabilizan eventualmente, alcanzan un estado de perfección relativa y se mantienen allí. Los humanos parecen incapaces de tal estasis, continúan evolucionando incluso cuando la evolución parece innecesaria o incluso peligrosa. Lisa levantó la vista de los controles donde había estado trazando rutas de regreso a la Tierra. Es por eso que fuimos elegidos para esta transformación específica. No solo porque podemos adaptarnos, sino porque nunca dejamos de adaptarnos. Brooks señaló las proyecciones tácticas que rodeaban su estación de trabajo. Comandante, basándome en estos patrones, calculo que tenemos aproximadamente 6 meses terrestres antes de que los devoradores detecten la asignatura evolutiva de nuestro planeta. Una vez que lo hagan, será prioritario para destrucción. La urgencia de la situación se volvió clara para Morrison. No solo necesitaban regresar a la Tierra y convencer a la humanidad de unirse a la Confederación Galáctica, necesitaban hacerlo antes de que su mundo se convirtiera en un objetivo directo. Phillips proporcionó información adicional que había estado procesando desde fuentes confederadas. La transformación que hemos experimentado puede replicarse, pero requiere individuos que ya posean ciertos rasgos psicológicos. No todos los humanos pueden soportar la expansión de conciencia necesaria. ¿Cuántos?, preguntó Morrison. Estimamos que aproximadamente 1 de cada 1000 humanos tiene el perfil psicológico necesario. Eso significaría aproximadamente 8 millones de individuos en su planeta que podrían transformarse exitosamente. Lisa realizó cálculos rápidos. Eso es suficiente para establecer una población base viable, pero no suficiente para transformar toda la civilización humana de inmediato. La entidad confirmó sus preocupaciones. La integración será gradual y voluntaria. Aquellos que no pueden o no desean transformarse permanecerán humanos normales, pero vivirán en un mundo donde sus transformados hermanos y hermanas pueden interactuar directamente con civilizaciones galácticas. Morrison se dio cuenta de que estaban hablando sobre el final de la humanidad tal como había existido durante milenios, pero también sobre el comienzo de algo que podría ser infinitamente mejor. Brooks interrumpió sus reflexiones. Tantan. Tengo lecturas de múltiples naves aproximándose a nuestra posición. Configuración desconocida, pero las firmas de energía no coinciden con los patrones de los devoradores. La entidad respondió inmediatamente. Son representantes de otras especies confederadas que desean conocer a los nuevos embajadores humanos. Su transformación exitosa ha sido notada en toda la galaxia. Morrison sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad abrumadora. En cuestión de horas, habían pasado de ser exploradores científicos a ser los primeros embajadores de la humanidad ante una civilización galáctica que había existido durante eones. Mientras las naves extraterrestres se acercaban a Nueva Esperanza, Morrison tomó una decisión que cambiaría no solo su propio destino, sino el curso de toda la historia humana. Abramos canales de comunicación. Es hora de que la humanidad se presente ante la galaxia. Las naves confederadas rodearon Nueva Esperanza, como pétalos de flores cósmicas, cada una representando una forma de vida tan diferente de la humanidad que Morrison luchó por procesar las implicaciones de su diversidad. Su conciencia transformada le permitió percibir no solo las formas físicas de las naves, sino las naturalezas esenciales de las mentes que las habitaban. La primera nave que estableció contacto emanaba una presencia que Morrison solo podía describir como cristalina. Sus ocupantes se habían desarrollado a partir de formas de vida basadas en silicio, en un mundo donde las montañas mismas pensaban y soñaban durante eones. Saludos, nuevos hermanos de carbono. Llegó su comunicación, no como sonido, sino como conceptos que se cristalizaban directamente en la mente de Morrison. Hemos observado su transformación con gran interés.
Su especie parece poseer una flexibilidad cognitiva que complementaría maravillosamente nuestra estabilidad estructural. Lisa Carter se había convertido en la intérprete natural del grupo, su mente científica adaptándose rápidamente a los protocolos de comunicación intergalácticos. Ella respondió en nombre del equipo, proyectando conceptos de gratitud y curiosidad que trascendían las barreras del lenguaje. Una segunda nave se acercó, esta emanando algo que solo podía describirse como fluidez emocional. Sus habitantes habían evolucionado en océanos de amoníaco líquido y se comunicaban principalmente a través de corrientes químicas que transmitían no solo información, sino estados emocionales complejos. Kevin Brooks encontró afinidad inmediata con la tercera nave, cuyos ocupantes se habían desarrollado como una especie militar colectiva. Su comunicación llegó con la precisión de informes tácticos, pero también con un respeto profundo por la capacidad de liderazgo que habían observado en los humanos. Sus patrones de comando son únicos. Comunicaron. La mayoría de las especies desarrollan una autoridad jerárquica rígida o consenso colectivo completo. Los humanos parecen capaces de alternar fluidamente entre ambos sistemas, según las necesidades de la situación. El Dr. Phillips, ahora funcionando como embajador cultural, facilitaba las interacciones entre los diversos grupos. Su transformación había sido la más completa, permitiéndole servir como puente entre formas de conciencia radicalmente diferentes. La cuarta nave presentó el mayor desafío comunicativo. Sus ocupantes existían parcialmente fuera del tiempo lineal, experimentando pasado, presente y futuro como una sola realidad continua. Su mensaje llegó fragmentado, pero Morrison pudo entender que habían visto múltiples líneas temporales posibles y que la transformación exitosa de su equipo había estabilizado significativamente el futuro de la galaxia. Las líneas de tiempo donde fallan comunicaron y los devoradores alcanzan el centro galáctico dentro de 200 años terrestres. En las líneas donde tienen éxito, la Confederación no solo sobrevive, sino que evoluciona hacia algo que trasciende nuestro entendimiento actual. Morrison sintió el peso de la responsabilidad cósmica, pero también una determinación que se extendía más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado como simple humano. Estaba comenzando a entender que la transformación no era solo sobre capacidades individuales mejoradas, sino sobre convertirse en parte de algo inmensamente más grande. Lisa había estado trabajando con los sistemas de navegación transformados de la estación y anunció: Jake, he encontrado una ruta de regreso a la Tierra que nos permitirá llegar antes de que nuestro mensaje de radio original alcance el sistema solar. Regresarían a casa para advertir sobre su propia desaparición. Brooks consultó con sus nuevos aliados militares sobre estrategias defensivas. Comandante, nuestros nuevos socios han estado compartiendo datos sobre sistemas de defensa que podrían adaptarse para proteger la Tierra durante el periodo de transición. La Confederación había aprendido por experiencia amarga que la transformación de una especie la hacía temporalmente vulnerable. Los devoradores parecían capaces de detectar los cambios evolutivos y a menudo atacaban durante los periodos de transición cuando las civilizaciones eran más poderosas, pero también menos estables. Phillips proporcionó información adicional que había sintetizado de múltiples fuentes confederadas. El proceso de transformación planetaria típicamente toma entre 5 y 10 años terrestres para completarse. Durante ese periodo, la Tierra necesitará protección, tanto de los devoradores como de otras especies que ven las civilizaciones en transición como amenazas potenciales. Morrison se dio cuenta de que no estaban simplemente regresando a casa como exploradores exitosos. Estaban regresando como los heraldos de una revolución evolutiva que cambiaría fundamentalmente la naturaleza de la existencia humana. Una quinta nave se acercó, más pequeña que las otras pero emanando una presencia que hizo que todos los sensores transformados de Morrison se activaran en alerta máxima. Sus ocupantes se comunicaron con una mezcla de respeto y advertencia. Somos los guardianes de la transición, anunciaron. Hemos estado observando su evolución desde que comenzó. Están progresando notablemente rápido. Pero la velocidad trae riesgos. Su especie debe prepararse no solo para nuevas capacidades, sino para las tentaciones que acompañan al poder expandido.
Morrison entendió inmediatamente. La historia humana estaba llena de ejemplos de poder mal utilizado. La transformación que estaban experimentando les daría capacidades que podrían usarse para opresión tanto como para liberación. ¿Cómo se protege una especie contra sí misma durante tal transición?, preguntó. Los guardianes respondieron proyectando memorias de otras especies que habían enfrentado desafíos similares. Algunos habían desarrollado sistemas de equilibrio interno. Los más exitosos habían encontrado formas de integrar la sabiduría con el poder desde el comienzo del proceso. Lisa interrumpió la conferencia. Pike, estoy detectando perturbaciones en el tejido espacial cerca del sistema solar. Algo grande se está moviendo en esa dirección. Brooks confirmó las lecturas. Comandante, basándome en los patrones que hemos aprendido sobre los devoradores, creo que ya han detectado la Tierra. El tiempo para la preparación gradual se había agotado. Morrison se dio cuenta de que regresarían a casa no solo como embajadores de evolución, sino como los primeros defensores de la humanidad en una guerra que determinaría si su especie tendría un futuro entre las estrellas. Preparar la nave para partida inmediata, ordenó. La humanidad está a punto de descubrir que ya no está sola en el universo y necesita estar preparada para lo que eso significa. Las naves confederadas formaron una escolta protectora alrededor de Nueva Esperanza, mientras se preparaba para el salto dimensional que los llevaría de regreso al sistema solar. Morrison sabía que cuando llegaran nada volvería a ser igual. La guerra por el futuro de la humanidad estaba a punto de comenzar.